Los botones cromados del elevador brillaban mientras observaba a mis padres inquietarse en sus atuendos de diseñador. El Rolex de mi papá atrapaba la luz cada vez que revisaba la hora, por tercera vez en menos de 2 minutos. El perfume Chanel de mi mamá llenaba el pequeño espacio mientras ajustaba su collar de perlas, un hábito nervioso que tenía desde que podía recordarlo. Olivia, cariño, dijo mi madre con ese tono condescendiente tan familiar, ¿segura que quieres mostrarnos tu lugar de trabajo? Podríamos simplemente almorzar en el club. Sonreí, recordando todas las veces que se habían negado a visitar mi diminuta oficina en los últimos 3 años. Pero hoy era diferente. Hoy, prácticamente se habían invitado solos, preocupados por la preciada reputación familiar tras escuchar rumores sobre mis problemas financieros en boca de sus amigos del club de campo. «Querrás ver esto, mamá», le aseguré, presionando el botón marcado con PH, para Penthouse. «¿Penthouse?», se burló mi papá. «Creo que presionaste el botón equivocado, querida. Tu pequeña empresa de tecnología seguramente no puede costear». El elevador ascendía suavemente por la Sterling Tower, uno de los edificios más prestigiosos del distrito financiero. 3 años atrás, cuando dejé la firma de inversiones de mi padre para fundar mi propia compañía tecnológica, habían quedado horrorizados. Madison & Sons ha sido el legado de la familia por generaciones. Había rugido papá. El hecho de que yo fuera hija y no hijo nunca pareció molestarle, hasta que quise dirigir las cosas a mi manera. ¿Recuerdan aquella startup de la que les hablé?, pregunté mientras veía subir los números de los pisos. Esa que dijeron que jamás funcionaría. La ridícula plataforma de inversión con IA. Papá soltó una risita. No me digas que todavía estás tirando dinero en ese sueño imposible. Mamá me tocó el brazo. Hija, aún hay un puesto esperándote en la firma. Vicepresidenta Junior, tu padre dice que es mucho más adecuado. El elevador sonó en el piso 15, y un joven ejecutivo entró. Sus ojos se abrieron al verme. «Señorita Sterling», exclamó. No esperaba verla hoy. La presentación al consejo de ayer fue increíble. Mis padres se quedaron helados. La mano de mamá se deslizó de mi brazo. «Gracias, Mike». «¿Cómo va el nuevo algoritmo de inversión?». «Revolucionario, señora. Ya recibimos llamadas de 3 grandes bancos interesados en licenciarlo». Bajó 2 pisos después, dejándonos en un silencio atónito. Podía ver cómo las piezas encajaban lentamente en sus cabezas. Sterling Tower. Señorita Sterling. Presentación al consejo. Olivia. La voz de mi padre había perdido su tono paternalista. ¿Qué está pasando exactamente? El elevador seguía su ascenso suave. ¿Recuerdan cuando les dije que tenía una idea que cambiaría la industria de inversiones? Un sistema de IA capaz de predecir tendencias del mercado mejor que cualquier analista humano, esa idea imposible que jamás funcionaría. Él citó sus propias palabras. Sí, esa, dije mientras los números seguían subiendo, 45. 46. 47. La que ahora administra inversiones por más de $50,000 millones. ¿50,000 millones? Susurró mamá. Pero no los traje aquí por eso, continué mientras el elevador se acercaba al último piso. Verán, cuando mi empresa despegó, necesitaba una sede adecuada. ¿Y este edificio? El elevador sonó por última vez. Digamos que conseguí un buen trato cuando lo compré. Las puertas se abrieron revelando una impresionante oficina Penthouse con ventanales de piso a techo que daban vista a la ciudad. Arte moderno adornaba las paredes y un escritorio elegante se alzaba frente al panorama. Pero lo que captó su atención fue el enorme letrero detrás de mi escritorio. Sterling Innovations, donde la IA se encuentra con la inversión. Bienvenidos a mi edificio, dije en voz baja, saliendo del elevador. La perfecta compostura de mi madre se resquebrajó. ¿Tu edificio? ¿Los 60 pisos completos? Caminé hasta mi escritorio, disfrutando del sonido de mis tacones sobre el mármol. ¿Quieren un recorrido? Podemos empezar por mi diminuta oficina, aquí en el Penthouse. El rostro de papá había adquirido un tono rojo interesante. Pero la Sterling Tower es propiedad de Sterling Innovations, completé. Mi compañía.
llamada así por la abuela Sterling, por cierto. Ella siempre me dijo que pensara en grande, más de lo que nadie esperaría. Eso es imposible, balbuceó. Apenas te fuiste hace 3 años. 3 años, 4 meses y 17 días, corregí. ¿Quieren ver nuestros últimos reportes trimestrales? Son bastante interesantes. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Mi asistente ejecutiva, Jessica, entró con una tableta en la mano. Señorita Sterling, perdón la interrupción, pero Goldman Sachs está en la línea 1 por lo de la fusión, y la oficina del alcalde confirmó su comida de mañana. Dame 5 minutos, Jessica, dije, observando cómo mis padres intentaban procesar todo. La situación pospuso la llamada con Goldman Sachs para las 3 de la tarde. Después de que Jessica salió, mi padre se dejó caer en una de las sillas de piel frente a mi escritorio. Mi madre permaneció de pie, con la mirada recorriendo la oficina como si buscara señales de que todo aquello era una elaborada broma. La fusión de la que hablan en CNBC, la voz de mi papá era apenas un susurro. ¿Eres tú? Me senté detrás de mi escritorio, disfrutando el cambio de papeles. Durante años me había sentado del otro lado del suyo, escuchándolo explicar por qué mis ideas eran demasiado arriesgadas, demasiado innovadoras, demasiado distintas a como siempre se habían hecho las cosas. Sí, esa fusión, respondí. Estamos adquiriendo la división de IA de Thomson Financial. Bastante apropiado, considerando que rechazaron mi solicitud de trabajo hace 4 años. Mostré algunas cifras en mi pantalla holográfica. ¿Quieren ver los números? Mamá al fin encontró la voz. Pero en la fiesta de Navidad dijiste que aún estabas viendo qué hacer. Traías puesto ese mismo saco viejo, el que dijiste que me hacía parecer una asociada junior. Sonreí. Lo usé a propósito. Igual que me quedé en mi departamento viejo, conduje mi coche usado y trabajé desde esa pequeña oficina en el piso 15. Quería tener éxito bajo mis propios términos, no gracias al apellido Sterling. ¿Pero por qué? Exigió papá, con su instinto empresarial por fin encendido. ¿Por qué ocultar tu éxito? ¿Sabes cuántas conexiones podríamos haberte dado? ¿Las puertas que habríamos abierto para ti? Me incliné hacia adelante. Justo por eso, papá. Cada puerta en Madison & Sons la abriste tú. Cada cliente llegó gracias a tus contactos. Yo quería construir algo que fuera completamente mío. Pero seguramente, después del primer año, cuando empezaste a tener éxito, murmuró mamá. ¿Te refieres a cuando empecé a tener éxito de verdad? Me levanté y caminé hacia la ventana. Déjame contarte lo que pasó un año después de haber iniciado. Nuestra IA hizo su primera gran predicción de mercado, un cambio que nadie más vio venir. Les dimos a nuestros inversionistas iniciales un retorno del 500% en una semana. Me giré para enfrentarlos. Esa misma semana, los escuché en el club contándoles a los Hamilton lo preocupados que estaban por mi experimento fallido. Que tarde o temprano regresaría arrastrándome a la firma. Papá tuvo la decencia de verse avergonzado. Estábamos preocupados. No, lo interrumpí. Estaban avergonzados. Su hija, graduada de Harvard Business School, jugando con computadoras en lugar de seguir el camino familiar. Así que decidí seguir interpretando mi papel de hija fracasada, mientras construía algo revolucionario. Presioné un botón y la pared de pantallas detrás de mí se encendió, mostrando datos de mercado en tiempo real, predicciones de IA y flujos de inversión globales. Nuestra IA no solo predice los mercados, los entiende. Ve patrones que los humanos no pueden comprender. Todas las instituciones financieras más importantes del mundo ya usan nuestra tecnología. Hice una pausa para dejar que asimilaran la información. Incluida Madison & Sons. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. ¿Qué? Revisa el software de tu firma. Ve quién lo provee. Disfruté al verlo buscar torpemente su teléfono. De hecho, llevan usando mi tecnología el último año. Sus recientes récords de ganancias, de nada. Eso es imposible, murmuró, aunque su expresión ya conectaba las piezas. El algoritmo Sterling, susurró. Está nombrado en mi honor. Así es. Tu director de tecnología quedó muy impresionado cuando supo con quién trataba. Se moría de ganas de contártelo, pero puse la confidencialidad como condición del contrato.
Mamá se dejó caer en la otra silla, su perfecta postura hecha trizas. Todas esas cenas en las que intentábamos presentarte con hombres exitosos como Peter Thompson. Me reí. ¿Cuyo negocio ahora estoy comprando? Sí, esas veladas fueron particularmente entretenidas. Un suave timbre nos interrumpió. La voz de Jessica sonó por el intercomunicador. Señorita Sterling, los miembros del consejo ya llegaron para la reunión trimestral, y el señor Thompson de The Times está aquí para la entrevista de su portada en Forbes. El silencio en mi oficina se rompió con el sonido lejano de helicópteros, probablemente de los noticieros de negocios cubriendo el anuncio de la fusión. Mi padre seguía mirando su celular, pasando artículo tras artículo sobre Sterling Innovations. Mi madre había abandonado toda pretensión de compostura, su peinado perfecto ya estaba algo desordenado mientras se pasaba los dedos una y otra vez por el cabello. El consejo está esperando, dije poniéndome de pie. Pueden quedarse y mirar, si quieren ver cómo su niña dirige una empresa valuada en miles de millones de dólares. Olivia, la voz de mi padre se quebró. La capitalización de tu empresa es más grande que Madison & Sons. 10 veces más grande, de hecho, lo corregí. Según el cierre de operaciones de esta mañana. Las puertas de la sala de juntas se abrieron, revelando una vista impresionante del horizonte de la ciudad y una mesa ocupada por algunas de las personas más poderosas del mundo financiero. Mis padres me siguieron, todavía atónitos, mientras directores generales y líderes del sector me saludaban con respeto y deferencia. Señoras y señores, me dirigí a la sala. Tal vez reconozcan a mis invitados, Robert y Diana Sterling, de Madison & Sons. Están aquí como observadores. Noté varias sonrisas cómplices alrededor de la mesa. Mi secreto se había mantenido bien guardado en la alta sociedad, pero dentro del mundo financiero mi identidad era conocida desde hacía meses. Ahora, respecto a la adquisición de Thompson. Durante la siguiente hora, mis padres observaron en silencio, con el asombro pintado en el rostro, mientras yo dirigía discusiones sobre decisiones multimillonarias, innovaciones tecnológicas y estrategias de mercado global. Su hija, la que, según ellos, necesitaba orientación profesional, estaba moldeando el futuro de las finanzas mundiales. Al salir los miembros del consejo, felicitándome por la fusión, mi padre por fin habló. Su voz era suave, casi frágil. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Todo este tiempo pensamos? ¿Pensaron lo que quisieron pensar? Respondí, guardando mis documentos. ¿Que una mujer no podía triunfar en las finanzas sin seguir el camino tradicional? ¿Que la innovación era demasiado arriesgada? ¿Que la inteligencia artificial era solo una moda pasajera? Nos equivocamos, admitió mamá, con la voz temblorosa. Estábamos terriblemente equivocados. Lo curioso, continué, caminando hacia la ventana, es que intenté decírselos. ¿Recuerdan esa cena hace 3 años? Les expliqué cómo la IA podía revolucionar la banca de inversión. Ustedes se rieron, y cambiaron el tema a la nueva sociedad del hijo de los Hamilton. Lo recuerdo, admitió papá en voz baja. No entendí ni la mitad de lo que decías. No. No intentaron entender, dije con firmeza. Y hay una gran diferencia. El intercomunicador sonó. Señorita Sterling, la entrevista con The Times, recordó la voz de Jessica. Dame un momento, Jessica. Me giré hacia mis padres. Tengo una portada que atender. Pero antes de que se vayan, hay algo más que deben saber. Les entregué una carpeta. Dentro había una oferta para comprar Madison & Sons. ¿Estás comprando nuestra empresa? Preguntó papá con las manos temblorosas al leer los documentos. Ofrezco 20% por encima del valor de mercado, confirmé. Ustedes deciden unirse a Sterling Innovations como subsidiaria, modernizarse con nuestra tecnología y prosperar, o seguir compitiendo contra nosotros con métodos obsoletos. ¿Comprarías la empresa de tu propio padre? Exclamó mamá, horrorizada. Los negocios no son personales, ¿recuerdan? ¿No es eso lo que siempre me enseñaste, papá? Él levantó la vista de los papeles y, por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos, respeto. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Preguntó, sonando más como empresario que como padre. Tómense su tiempo. Podemos discutirlo en la cena, en mi penthouse del edificio de al lado.
el que nunca visitaron porque pensaban que no podía pagar una vivienda decente. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. ¿Tú también eres dueña de ese edificio? Entre otros, respondí con una sonrisa. Es sorprendente lo que puedes comprar cuando tu IA predice las tendencias del mercado con un 99.9% de precisión. Jessica apareció en la puerta. La fotógrafa está lista, señorita Sterling. Voy enseguida. Me volví hacia mis padres. La decisión es suya. Unirse al futuro que estoy construyendo, o quedarse en el pasado. De cualquier forma, ya demostré lo que quería demostrar, que el éxito no tiene que seguir el camino esperado. Mientras caminaban hacia el elevador, aún aferrados a la carpeta, mi padre se detuvo. Aquella fiesta de Navidad, dijo lentamente, cuando llevabas puesto el saco viejo, ya habías comprado este edificio, ¿verdad? Sí. Firmé los papeles esa misma mañana. Sacudió la cabeza, con una mezcla de asombro y arrepentimiento en el rostro. Nos hemos perdido de tanto en tu camino. Así es, respondí suavemente. Pero tal vez ahora, puedan ser parte de lo que viene. Cuando las puertas del elevador se cerraron con sus rostros aún atónitos, enderecé los hombros y me dirigí a la sesión fotográfica. Los titulares de mañana revelarían mi éxito al mundo. Pero la revelación de hoy, para mis padres, parecía aún más significativa. A veces, el mayor logro no está en los miles de millones que ganas o en los edificios que posees, sino en los momentos en que aquellos que dudaron de ti finalmente te ven como quien realmente eres. Mientras posaba para lo que sería la portada de Forbes, sonreí, pensando en mi diminuta primera oficina en el piso 15. Aún la conservo intacta, como recordatorio de que todo imperio empieza con una sola habitación y un sueño que otros llaman imposible.